Hola chicos, ahora estamos con un nuevo tema, espero que te encuentres muy bien. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama distribuciones numéricas. Y te estarás preguntando, ¿qué vienen a ser las distribuciones numéricas? Pues vamos con la definición de la distribución numérica. Una distribución numérica vienen a ser pues arreglos de números en filas y en columnas en las que se debe de establecer una cierta relación entre ellos. Es decir, vamos a agarrar en primer lugar, puede ser las filas o puede ser las columnas, y lo que debemos de realizar es establecer una relación que haya entre dichos números, ya sean en las filas o ya sean en las columnas. Como puedes observar allí, tenemos un conjunto de 9 números donde uno de ellos es lo que debemos de calcular y están distribuidas a través de filas y columnas. Tenemos ahí 3 filas, 3, 4 y 5 la primera fila, y en las columnas tenemos al 3, 2, 6. Ahora, ¿cómo las vamos a relacionar? ¿Qué relación vamos a tener? Pues para poder obtener la relación que hay entre dichos números, lo que vamos a utilizar pues son las operaciones básicas de la aritmética, tales como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la radicación, o puede ser en todo caso una combinación de las mismas, ¿de acuerdo? Para que puedas entender mejor, nos vamos con la parte práctica de los ejercicios. Mi momento ha llegado. Estamos en la parte práctica de distribuciones numéricas. Como pudiste ver en la parte teórica, solamente necesitas analizar las filas y las columnas y luego relacionarlas con las operaciones principales de suma, resta, multiplicación y división. Pasemos a un ejemplito. Primero vamos a hacer un par de ejemplos, luego hacemos los ejercicios. Aquí tenemos dos ejemplos en los cuales me dice que debo de relacionar los numerales con las operaciones adecuadas y determinar el valor de x en cada distribución geométrica. A ver, vamos a analizar el primer caso, el primer ejemplito. Como puedes ver allí, vamos a trabajar pero en columnas. ¿Y qué relación encuentro entre las tres columnas? Yo voy a encontrar lo siguiente, que en la primera columna voy a sumar los dos primeros términos, es decir 2 y 4, y me va a resultar el tercero, que en este caso es 6. Lo mismo vamos a trabajar en la segunda columna, vamos a sumar los dos primeros y vamos a obtener el tercero, que viene a ser 8. Por lo tanto, como funcionó tanto para la primera y segunda columna, entonces vamos a concluir que en la tercera columna debe de funcionar el mismo o la misma operación. A ver, en este sería 6 y 4, los dos primeros términos, y el resultado sería el valor de x, que aquí nos saldría 10. En el segundo ejemplo de igual forma, pero esta vez vamos a trabajar las filas de dicha distribución numérica. A ver, ¿cuál es la relación que encontramos entre la primera, la segunda y la tercera fila? ¿Qué encontramos? ¿Qué relación? ¿Con qué operación la vamos a relacionar? Pues bueno, en la primera fila vamos a sumar los tres términos y vamos a obtener un valor de 10. En la tercera fila, también como lo tenemos completito los tres términos, vamos a sumar los tres y también obtenemos 10. Con lo cual podemos sacar una conclusión y decir que en la segunda fila la suma de los tres términos también debe de salir 10, de donde voy a obtener que el valor de mi x es 2. ¿Viste? Entonces lo único que debemos de analizar es, tanto en las filas o en las columnas, las operaciones que relacionan los términos de cada uno de ellos. Ahora sí, pasemos con los ejercicios. De igual forma tenemos aquí dos ejercicios y lo que debemos de hacer es relacionar con las operaciones adecuadas. Vamos con el primero. En el primer caso lo que vamos a analizar es en cuanto a las columnas o las filas. A ver, muy bien, ya está colocado ahí, viene a ser las filas. ¿Y qué es lo que debemos de hacer?
con cada una de las filas? Pues en la primera fila vamos a tener la suma de los dos primeros términos y obtenemos el tercero. Aquí sería 5 más 10 igual a 15. De igual forma, en la tercera fila, primer término 14, segundo 16, obtenemos con la suma de ambos el tercero, que es 20, con la cual podemos concluir que en la segunda fila la suma de los dos primeros, en este caso x más 3, me debe de salir la tercera, que es 10, de donde voy a obtener el valor de x, que es 7. Listo. El segundo ejercicio, vamos a relacionar las columnas. ¿Y cómo las vamos a relacionar las columnas? Pues en la primera columna vamos a multiplicar los dos primeros términos y así obtenemos el tercero. 4 por 5 resulta 20. En la tercera columna, de igual forma, la multiplicación de los dos primeros me resulta el tercero, que es 18. Con lo cual puedo concluir que en la segunda columna multiplicar los dos primeros sería 3 por x, 3x debe resultar 21, con lo cual el valor de x que se obtiene sería de 7, ya que 3 por 7 resulta 21. Continuamos muchachos. Aquí tenemos dos ejercicios más. En el primero de ellos, ¿qué relación le puedes encontrar? ¿Será filas o será columnas? Correcto, debe ser las filas. ¿Y cómo relacionamos las filas? Pues debemos de sumar los tres términos. Observa. En la primera fila sumé el 6, el 4 y el 5, con lo cual obtuve 15. En la segunda fila sumamos 3, 9 y 3, con la cual también hemos obtenido el valor de 15, con lo cual podemos concluir que en la tercera fila la suma de los tres términos, que vienen a ser x, 7 y 4, la suma de los tres también debe resultar 15, de donde voy a obtener el valor de mi x, que es 4. Lo mismo vamos a hacer en el segundo ejemplo, en el segundo ejercicio. Observa, ¿qué relación habrá? ¿Trabajaremos las filas o trabajaremos las columnas? Muy bien, vamos a trabajar las columnas. ¿Y cómo vamos a trabajar ello? Pues vamos a hacer lo mismo que el caso anterior. Vamos a sumar sus tres términos y nos va a resultar en el mismo valor en las tres columnas. Mira, en la primera columna tienes 4 más 0 más 5, 9. En la segunda columna tienes 2 más 3 más 4, que también sale 9. Con lo cual puedes concluir que en la tercera columna la suma de los tres, x más 6 más 3, también resulte 9, de donde puedes obtener el valor de x igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos con dos ejercicios más. El primero de ellos, ¿qué relación? ¿Será filas o será columnas? Correcto, vamos a trabajar en este caso las columnas. ¿Y qué relación habrá entre las tres columnas? La de multiplicación. Voy a multiplicar los dos primeros y va a resultar el tercer término. Aquí tendrías 3 por 5 resulta 15. Lo mismo en la tercera columna. 6 multiplicado con 4 resulta 24, con lo cual podemos concluir que en la segunda columna los dos primeros sería 9 multiplicado con 2, me va a resultar el valor de x, de donde x va a ser igual a 18. Lo mismo sucede en el segundo ejercicio. También vamos a trabajar las columnas, pero en este caso, ¿qué relación o qué operación vendría? Viene a ser la de sustracción. ¿Por qué? Porque mira, restamos los dos primeros, sería 4 y 2, y resulta el tercero, que es 2. Lo mismo en la tercera columna, 12 menos 3 resulta 9, de donde puedo concluir que en la primera columna el valor de mi x va a resultar de restar los dos primeros, que sería 10 menos 5 igual a 5. Continuamos, dos ejercicios más. El primero de ellos, obsérvalo bien. ¿Qué relación? ¿Trabajaremos en filas o trabajaremos en columnas? Correcto, por ahí escuché, vamos a trabajar las columnas. Y profesor, ¿cómo vamos a relacionar las columnas? Pues vas a sumar los dos primeros y te va a resultar el tercero. Mira, 9 más 7 resulta 16. Lo mismo en la tercera columna, 9 más 6 resulta 15. De donde voy a sacar una conclusión de que la suma de x más 8
va a resultar el tercero, que es 13, de donde mi x va a resultar 5. Lo mismo sucede en el segundo caso, pero esta vez vamos a trabajar con las filas. ¿Y con qué relación, qué operación? Pues vamos a trabajar con la operación de la multiplicación. Vamos a multiplicar los dos primeros y resulta el tercero. Mira, 3 por 4 resulta 12. Lo mismo en la tercera fila, 7 por 2 resulta 14. Y con lo cual concluimos que en la segunda fila debe de ser 6 multiplicado con x y debe resultar 30, de donde el valor de tu x va a resultar 5. Muy bien, nos vamos con estos dos. Vamos, ¿qué sería en el primer ejercicio? Obsérvalo bien, ¿qué relación encontrarías? ¿Vamos a trabajar con filas o vamos a trabajar con columnas? Correcto, por ahí escuché, dice columnas, muy bien. ¿Y cómo vamos a relacionar las columnas? Pues vamos a sumar los dos primeros y al resultado le vamos a añadir 2, y con lo cual vamos a obtener el tercer término. Lo mismo debemos de aplicar para la segunda columna. Sumamos los dos primeros, 4 y 5, y al resultado le añadimos 2, con lo cual vamos a obtener el tercer término, que viene a ser 11. Como cumple para ambos casos, entonces concluimos para la tercera columna, que sería 5 más 3, de donde resultaría 8, y con la cual debemos de añadirle 2 unidades, de donde el valor de x va a resultar 10. Ahora, en el siguiente ejercicio también vamos a trabajar las columnas de dicha distribución. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues solamente una simple suma. Sumamos los dos primeros términos y obtenemos el tercero. En la primera columna tendríamos 17 más 8, que resulta 25. En la segunda columna sería 23 más 9, que resulta 32. Con lo cual concluimos que en la tercera columna el valor de x sería la suma de 16 con 14, de donde x va a resultar 30. Y vamos con unos dos más muchachos. Ahora, en el primero de ellos, ¿qué relación encontramos? Muy bien, vamos a trabajar las columnas, pero en este caso vamos a utilizar la operación de multiplicación. Vamos a multiplicar los dos primeros y nos resulta el tercero, que es 45. Lo mismo en la segunda columna, multiplicamos el 8 y el 7 y resulta 56, con lo cual concluimos que el valor de mi x lo voy a obtener multiplicando los dos primeros, que sería 6 por 11, de donde resulta 66. Lo mismo en el siguiente ejercicio, pero aquí vamos a trabajar las filas de esta distribución. Y aquí, ¿qué operación va a relacionar las tres filas? Pues la operación de la división. Vamos a dividir los dos primeros y resulta el tercer término. En la primera fila tenemos 28 entre 7, 4. En la segunda 36 entre 4, 9, con la cual el valor de x la podemos calcular dividiendo 48 entre 6, de donde resulta el valor de 8. Y nos vamos con esta última. Dice el profesor Carlos: al comenzar la clase colocó varios números desordenados en la pizarra. Luego nos propuso jugar con ellos y crear arreglos estableciendo relaciones aritméticas entre tales. Si uno de los estudiantes distribuyó los números de la siguiente manera, ¿cuál es el valor de x? Es lo mismo. Lo que ha hecho el estudiante: ha distribuido los 9 números, donde uno de ellos nos falta calcularlo de esta forma, y lo que hay que ver es qué relación vamos a obtener. Vamos a ver si lo trabajamos en filas o lo trabajamos en columnas. Esto de aquí lo vamos a trabajar mediante las filas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues vamos a restar los dos primeros y al resultado le vamos a quitar una unidad, con lo cual vamos a obtener el tercer término, que aquí sería 15 menos 5 resulta 10. Si a 10 le quito una unidad, resulta el tercero, que es 9. Lo mismo en la segunda fila, restamos 12 menos 6, que resulta 6, y a dicho resultado le quitamos una unidad, con la cual resulta el tercer término, que es 5, de donde podemos concluir que para calcular el valor de x restamos los dos primeros y al resultado le quitamos una unidad, de donde vamos a obtener que el valor de x es 2. Muchas gracias, muchachos, nos vemos la próxima.